día en nuestra sociedad un gran problema es la depresión. Y si recurrimos a cuestionamientos o preguntas sobre de dónde surge este problema, es en la clásica pregunta: ¿qué sentido tiene mi vida? Y aquí nos vamos a dar cuenta de una casualidad o no de que muchos filósofos se hicieron esta misma pregunta a lo largo de sus vidas: ¿cuál es el fin último del ser humano? A lo que ellos respondían que era lograr la felicidad de diferentes formas. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida humana para mí tiene una visión absolutamente personal. Si bien creo que, como muchos filósofos, creo en la eudemonia, que es buscar la felicidad, creo que para cada uno es distinto el objetivo. Solo me sostengo en que debemos mantenernos dentro del mundo moral que nos obliga de cierta forma a no dañar a los demás. Mientras nos mantengamos en ese mundo moral, somos libres de decidir cuál es el objetivo que le vamos a otorgar a nuestra vida. Podría contextualizar en varios aspectos, ¿no? Uno, contextualizar en el sentido de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. El ser humano siempre ha sido un ser inquieto por naturaleza y un ser de costumbre también. Inquieto porque ha buscado en distintas partes o formas este sentido que le entrega a la vida. Para algunos va a ser, como diría Aristóteles, la felicidad, ¿no? La felicidad como el fin último y darle ese sentido para que todos seamos felices en el fondo. Algunos lo van a encontrar la felicidad en obtener una buena profesión, ¿no? Como los estudiantes de cuarto que intentan buscar esa anhelada profesión. Otros lo encontrarán en el deporte, ¿no? Que también es un referente. Nosotros vemos los Juegos Panamericanos actualmente, y eso también nos hace sentir que no solamente en los estudios, así como en el mundo griego, estaba la felicidad, ¿no? El sentido de la vida. Para el griego también, de alguna manera, le hacía eco el estar situado en un contexto donde estaban preparados para la guerra o estaban preparados para algo que iba más allá de lo que ellos predecían, ¿no? Que tiene que ver con un poco con la religión. En el caso de la guerra, bueno, nosotros en estos momentos no nos preparamos para una guerra, ¿no? El sentido nuestro no está dado con vestir el uniforme militar y salir a la guerra. Pero algunos sí, ya. Yo felicito a algunos jóvenes que de alguna manera su sentido de la vida está centrado en la experiencia de usar un uniforme y defender la patria. Ahí también hay un sentido claro. Mira, una filósofa chilena que se llama Carla Córdoba, cuando dice sentido y sin sentido de la vida, uno se va a encontrar con esto, ¿no? No es que la vida sea un puro sentido, también la vida es un sinsentido, ¿no? Entonces por ahí también el sinsentido tiene que ayudarnos a encontrar el sentido. Así como cuando uno cae y vuelve a pararse, la vida también debe ser eso, ya una combinación binaria entre lo que es el ser y el no ser, entre el sentido y el sinsentido, entre aquello que me hace feliz y aquello que me hace infeliz. En la obra Hamlet del reconocido Shakespeare podemos encontrar un cuestionamiento que es el ser o no ser. Esta frase la podemos llevar a diferentes partes. Por ejemplo, si la analizamos desde el punto de vista de la filosofía, tiene que ver con existir o no existir. O desde la traducción inglesa, tiene que ver con ser algo, parecer algo y estar siendo algo. Entonces, ¿ser o no ser? El ser o no ser, yo siempre voy a creer que es mejor ser. Pero como lo dije en el punto anterior, creo que debemos ser lo que nosotros queremos, mientras nos mantengamos en este mundo moral que nos va a mantener dentro de un margen donde no lastimemos a los otros. Cuestiono sí en los jóvenes del día que buscan más no ser que ser. Creo que debemos motivarlos a ser productivos. Cada uno de nosotros tiene dentro, según mi visión, un pequeño Dios que nos permite ser y alcanzar lo que nosotros queramos. Yo voy a ser siempre muy positiva en ese sentido y voy a postular, voy a promover que seamos lo mejor posible, que cada uno tiene la posibilidad y la oportunidad de ser lo que quiere ser.
pero para eso necesitamos voluntad, fuerza, valores y la fuerza de querer avanzar. Tiene que ver con este dilema hamleriano, ¿no? O shakespeariano. Bueno, la palabra ser ya los griegos la utilizaban, ¿no? Ya los grandes filósofos contemporáneos o los grandes filósofos antiguos también se consultaban respecto al ser, ¿no? Y el ser tiene que ver con esta esencia humana de buscar aquello que nos sitúa en un momento de nuestras vidas. Entonces el ser siempre se va a dar en una parte de nuestra existencia, porque ser es igual a existir, ¿ya? Lo mismo Descartes dijo, ¿no? Dijo cogito ergo sum, ¿ya? Pienso, luego existo. Entonces, a eso voy yo, es decir, el ser humano, que somos racionales, seres que pensamos, seres que sabemos que nuestra existencia es valiosa, ¿ya? Con la Segunda Guerra Mundial, este ser se destruyó, ¿ya? Y Martin Heidegger y Nietzsche cuestionaron este ser, ¿ya? Y se destruyó el ser o el logos occidental con la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos que Europa, el antiguo mundo, antiguo mundo, se tuvo que reconstruir y reconstruir el ser, el logos, que decían los griegos, para así que nuestra razón se centrara únicamente en aquello que estaba dado hacia un ser humano, ¿ya? Más que un superhombre, como diría Nietzsche, más que centrado en un superhombre, más centrado en un ser humano, y de ahí viene toda la filosofía existencialista con Jean-Paul Sartre, que planteaba de que el ser, somos seres para la muerte, decía él. Mira qué bonito, todos somos seres para la muerte. Claro, yo personalmente voy más con el ser para la vida, ¿ya? No tanto el ser para la muerte, porque estamos rodeados de muerte, de tragedia, lo vemos en las noticias diariamente, y realmente eso para mí no es vida, ¿ya? Yo planteo el ser o la existencia en pro de la vida. Según filósofos como Aristóteles, somos cuerpo y alma, mientras que Platón nos decía que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Por qué? Porque nos mantiene encerrados en esta caverna, en este mundo falso. Pero en realidad entonces, o finalmente, ¿qué somos? ¿Qué somos? Una cuestión grande, compleja. Yo quiero pensar, como hoy día proponen muchas teorías, somos una de las gotas que conforma este inmenso mar y que tiene injerencia en a veces ser la última gota que rebalsa el vaso. Y por eso voy a seguir insistiendo que tenemos que ser una gota muy positiva. Somos cuerpo y alma, concuerdo con la mayoría de los filósofos, pero quiero creer, como los griegos, que mente sana en cuerpo sano, y hoy día nos hace falta la promoción de cuerpo sano, de no necesitar anexarnos cosas, agregarnos cosas, descubrir nuestras potencialidades y ver que podemos ser mucho más a través de nuestra razón, a través de nuestra reflexión, y creo que eso hoy nos falta. La filosofía es necesaria en términos que nos hace falta la reflexión en términos racionales. Estamos cometiendo asesinatos, femicidios, robando, una delincuencia que ya se desató, tal vez solo por falta de reflexión y de mostrarle al mundo que podemos ser más que eso, más que cosas. Bueno, una pregunta que la filosofía griega siempre la mantuvo como latente, ¿no? En el sentido de que no podíamos explicarlo con palabras. Y, así como Platón, el gran maestro Platón, empezó a enseñarnos, y de ahí Aristóteles aprendió, ¿no? Recuerden que Platón es el maestro de Aristóteles. Y me imagino que cuando Platón escribió la alegoría de la caverna, se le explicó muy bien a Aristóteles. Y al fondo, cuando ya el ser humano estaba en la caverna, estaba atado de pies y manos, no pudiendo salir de ahí, en ese momento de esclavitud máxima, seguramente los que estaban en esta caverna se preguntaron, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Somos esclavos de nuestra sociedad? ¿Somos aquellos que otros utilizan nuestra libertad? Entonces la inquietud de Aristóteles
debe haber sido esa, ¿no? Pero le he dicho a su maestro, ¿no? Platón, le dice, pero maestro Platón, esos hombres que salen de la caverna y buscan su libertad, porque están esclavos, necesariamente tienen que partir por eso, que somos seres libres, ¿ya? Somos seres libres, somos seres que únicos en nuestra especie, porque es la única especie que podemos determinar que utiliza la libertad. Los demás, según Darwin, en la cadena evolutiva, no tienen libertad, ¿ya? Los animales, las plantas y otros seres vivientes no tienen libertad, pero el único que sí tiene una libertad es el ser humano. Entonces, a la pregunta, ¿qué somos? Somos seres libres, ¿ya? Pero, ojo, ¿ya? Como dirían los filósofos actuales, no tener cuidado de no utilizar más la libertad. Sartre decía que soy responsable de mi propia libertad. Cada uno de nosotros es responsable de aplicar esa libertad en forma positiva. Si la utilizamos, nuestra libertad, y la transformamos en un libertinaje, vamos a terminar con la sociedad, ¿ya? Se va a transformar en una sociedad que no nos va a ayudar, no va a progresar, al contrario, se va a destruir. Paulo Coelho, en su obra El alquimista, nos hace el cuestionamiento sobre el destino, a través de las palabras maktub, en la que nos dice que todos tenemos un destino escrito que debe ser cambiado en el presente. Entonces, ahora debemos pensar, ¿tengo la vida que quiero o la vida que me tocó? En relación al destino, yo voy a ser más positiva. Yo creo que sí, todos tenemos un destino predestinado porque nacemos para morir. Pero en ese espacio yo creo que todos podemos determinar qué queremos ser y qué queremos hacer. En mi caso, yo tengo la vida que quiero. Si bien hay unas cosas que se escaparon por ahí, que hubiese querido que estuvieran en mi vida y permanecieran en mi vida, también tengo claro que no todo depende de mí. Pero lo que ha dependido de mí, sí, está en mi vida y creo que mi destino lo he hecho yo y lo he construido yo. Lo bueno y lo malo. Por eso creo que hay que reflexionar, hay que pensar. Yo siento que el que reflexiona más, tal vez se equivoca menos o acierta más su camino. Te voy a hacer un poco escéptico, ¿ya? ¿Escéptico en qué sentido? En el sentido de que no creo en el destino, ¿ya? En esto critico un poco al mundo griego, ¿ya? Al mundo griego. Porque el mundo griego planteaba que el destino ya estaba trazado. Es decir, en la obra Edipo Rey, por ejemplo, se muestra a un Edipo ya diciéndole, mira, vas a morir. Antes que él naciera, estaba predicha su muerte. O sea, claro, concuerdo con Sartre, como les decía anteriormente, de que somos seres para la muerte, pero un destino que está controlado por otro, no tanto, ¿ya? Ahí cuestiono un poco. Pienso yo, personalmente, así como el escritor Paulo Coelho, en su libro El alquimista, pienso particularmente que yo soy dueño de mi destino. Es decir, si yo quiero trazarme una meta, ¿ya? Un telos, como dirían los griegos, un fin, ¿ya? Un telos, tengo que en el fondo plantear que ese telos, ese fin, vaya de la mano con mi propia existencia, es decir, mi propia construcción, ¿ya? Yo soy un ser autónomo, así como decíamos recién que el ser humano es un ser libre por naturaleza, el ser humano también es un ser autónomo, es decir, que él mismo puede construir su felicidad. Por lo tanto, a la pregunta, ¿tengo la vida que quiero o que me tocó? Depende de mí, ¿ya? Soy un ser que puede decidir ante estos dilemas de la vida. Va a depender de mis decisiones, ¿ya? Yo tengo que decidir bien. Jóvenes, sobre todo este mensaje para los jóvenes de cuarto medio, ¿no? Este mensaje también va para ustedes, es decir, si yo elijo bien, si tengo la capacidad, la autonomía, la parte racional, y hago buenas elecciones en la vida misma, y ahí concuerdo con los griegos, la vida misma te va a devolver esa buena decisión que tomaste. Claro, por ahí en alguna filosofía o pseudofilosofía, no sé en realidad, plantean el tema del karma, ¿no? Ya de que toda decisión buena contrae o reacciona con una respuesta buena,
¿ya? Pero a eso voy. Yo soy dueño de mis propias decisiones, de mi propio destino, para seguir avanzando en esta difícil vida. ¿Y tú haces lo que nos decía Descartes, de dudar, pensar y luego existir? ¿O al revés,